Sí, buenos días. Digo, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Jorge Pirela, se escucha bastante bien. Ok, perfecto. Aquí yo tengo una vez, no sé si quiera que haga la prueba para compartirlo de la presentación. Bueno, si quiere probar, está bien. Sí, porque la voy a pasar yo, porque ella tiene varias partes y no, yo sé que tiene animación. Perfecto, ya se lo permito. Ok, Ya debería tener acceso para poder compartir. ok, perfecto. Ok, ok, se ve perfecto. ¿La logran ver ahí? Sí, perfecto. Sí, se ve muy bien. Ok, ok, perfecto. Voy a volver a compartir la pantalla del inicio de la presentación Vale, vale, para perfecto. que todos puedan entrar Ok, a la sala. perfecto. Gracias. Vale, vale.
Buenas tardes, en breves minutos daremos inicio a la ponencia del ingeniero Jorge Pirela.
Buenos días, bienvenidos a la jornada de Geofísica APG Venezuela, profesor José Pepe Regueiro. Mi nombre es Carla Villarroel, formo parte de y tengo el agrado de dar las primeras palabras antes de iniciar. A todos ustedes queremos agradecerles su participación en este evento organizado por los capítulos estudiantiles APG de las Universidades Simón Bolívar y Central de Venezuela, en conjunto con la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos. El nombre de estas jornadas rinde homenaje al profesor José Pepe Regueiro, quien ha estado relacionado al mundo geofísico en Venezuela, con numerosas investigaciones, proyectos y asesorías técnicas a empresas y universidades a nivel nacional y mundial. El día de hoy contamos con el apoyo del ingeniero Jorge Pirela, con su ponencia Caracterización petrofísica de yacimientos de gas y o petróleo. Nuestro público, entre nuestro público tenemos participantes de Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, España, Ecuador, Bolivia, Chile, Kuwait, India, Brasil, Surinam, Canadá, Alemania, Italia, Uruguay, Australia, Inglaterra, Escocia y Francia. Ahora les presento un breve resumen sobre la trayectoria de nuestro invitado, el ingeniero Jorge Pirela. Es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un Bachelor in Science en Geoquímica en la Universidad Central de Venezuela. Tiene una experiencia como geólogo del desarrollo de reservorios de carbonatos en Cardón. Es profesor de geociencia en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, geólogo junior de desarrollo en reservorios de silicatos en PDVSA y actualmente se desempeña como petrofísico en Cardón. Brevemente les voy a dar unas pequeñas instrucciones. Antes de comenzar, quisiera pedir que desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia y de manera que para que de esta manera no haya interrupciones. Se les recomienda anotar las preguntas para realizarlas en el espacio disponible. Muchas gracias por su atención y les voy a dar paso a el ingeniero Jorge Pirela, que va a comenzar con su ponencia. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Pirela. Muchas gracias por la invitación, primeramente al equipo de la Jornada Geofísica de la APG Venezuela, en honor al profesor José Pepe Regueiro. La presentación es acerca de la caracterización petrofísica de yacimientos de gas y o petróleos. El contenido de la presentación es el objetivo de la petrofísica, la importancia de la petrofísica en la evaluación de un yacimiento de hidrocarburos, calidad de datos en petrofísica, petrofísica de calidad propiedades de calidad de roca en un yacimiento determinadas por las petrofísicas, como la arcillosidad, la porosidad, la saturación, la permeabilidad, tipos de roca en petrofísica y gargantas de poros, fases petrofísicas, algunos análisis que involucran la petrofísica, como hacemos énfasis aquí al de imágenes microresistivas. El objetivo de la petrofísica es describir detalladamente las propiedades y características de la roca que controlan la capacidad de almacenamiento y producción de los yacimientos de hidrocarburos. Para esto, esta disciplina hace el uso de la geología, el uso de la ingeniería de yacimientos, el uso de la geofísica y de toda la información que se obtiene, tanto directa como indirectamente, en los análisis y perfiles de pozos. Lo que busca es la interrelación o la relación directa entre lo que sería la roca, los poros y los fluidos. La importancia de la petrofísica en la evaluación de un yacimiento de hidrocarburos. La petrofísica se resume en el estudio de las propiedades de la roca y sus interacciones con fluidos. Primeramente, necesitamos la adquisición de la información, del dato. El dato
más directo que podemos obtener es el obtenido in situ a través de los registros. Y seguido, una vez obtenidos estos datos, obtenemos también diferentes muestras que son llevadas nuevamente al laboratorio. La integración de esta información, buscamos en primer lugar cómo se encuentran distribuido el tamaño de todos los poros que tenemos allí. Luego, qué contienen estos poros, y luego saber la interrelación que existe entre la capacidad de almacenaje y las capacidades de flujo para saber la interconexión poral. Esto nos permitirá obtener satisfactoriamente una evaluación bastante lo más cercana a algo preciso del yacimiento y nos permitirá pues ser bastante eficientes en cuanto a la evaluación de los hidrocarburos o fluidos que estén allí presentes. Cuando hablamos en petrofísica de la calidad del dato, tenemos que referirnos principalmente a que en primer lugar manejamos diferentes datos. El primero de entrada es el dato que se genera durante la perforación. Estos datos son principalmente los ripios que se obtienen durante la perforación, la detección de los fluidos o gases producidos y el registro de toda la data de información respecto de perforación. Seguidamente vienen los registros de pozo que consiste en un set de información, datos por información directa obtenida a nivel natural, como son los registros de gamma ray, como los emitidos, los registros de neutrones, resistividad, los registros sónicos, los registros acústicos y los registros de imágenes. Importante este tipo de registros actualmente para los diferentes análisis de evaluación de yacimientos hidrocarburos. Seguidamente, las evaluaciones posteriores que podemos hacerles en los laboratorios, tanto a las muestras de núcleo como a las muestras de ripios, como a las muestras de pared. Actualmente, de hecho, se está desarrollando en cuanto a este tipo de análisis de ripio, algo que se denomina la micropetrofísica. Y por último, y importante, las pruebas de producción que se realizan en cada uno de los pozos. ¿Qué hacemos con esto? Principalmente en cuanto a calidad del dato. Primero, la fuente. Conocer la fuente del dato petrofísico es muy importante porque nos va a permitir manejar y conocer cuáles son las futuras correcciones si tengo que hacerle, cuáles serían, cómo vienen, qué sensores se estarían manejando, las herramientas y también los software. Todo esto me va a permitir que esa fuente, tanto las herramientas directas obtenidas in situ como las obtenidas en el laboratorio, tener una mayor seguridad del dato, ya que toda esta información la voy a transformar y voy a evaluar luego posteriormente el futuro yacimiento. Seguidamente, conocer el rango. El rango es muy importante porque me permite saber en una distribución normal de un set de registro o de un set de información cuáles son los valores anómalos, cuáles son los permitidos y cuáles son los valores anómalos y a qué se pueden deber esos valores. Para después, una vez obtenido el rango de todos estos registros, poder dar una muy buena visualización, como por ejemplo la que observamos acá. En esta visualización de una serie de datos de petrofísica, muchas veces conociendo los rangos, familiarizando ya con las formas en que se disponen la información, podemos inmediatamente saber posiblemente de qué nos estás hablando, si tenemos o no tenemos algún yacimiento, del tipo de estructura, con solamente la forma en que visualicemos el dato. Formaría parte todo esto en conjunto, tanto la fuente como el rango, como la visualización, de lo que estaríamos llamando una calidad del dato en petrofísica. Vamos a entrar cerca de lo que serían las propiedades de calidad de roca de un yacimiento, determinadas por la petrofísica. Principalmente tenemos 4, donde en sus inicios, pues la vamos a realizar. La primera es la arcillosidad. Pues consiste en un volumen de tanto partículas que son tamaño arcilla o de minerales arcillas, que se encuentran distribuidas también en los espacios vacíos, espacios de interés. Nos permiten tanto evaluar calidad de reservorio de yacimiento como también calidad de roca sello que forma parte del sistema petrolífero. Seguidamente hablamos de la porosidad. Esto nos lleva inmediatamente a medir o a determinar lo que sería la calidad de almacenaje.
La calidad de almacenaje nos indicaría la parte de la porosidad de cualquier tipo de roca almacenada, sea ígnea, sea metamórfica o sea una roca sedimentaria. Seguidamente, la saturación es la tercera propiedad importante en cuanto a las propiedades de calidad de roca en un yacimiento. En ellas, pues, me va a permitir saber cómo se disponen los fluidos dentro de cada uno de los poros. Si es agua con gas, si es agua con gas crudo, si es agua con crudo, si es solo crudo, si es solo gas, si es un gas condensado. Y por último, la otra propiedad es la permeabilidad, que me permite saber la capacidad de flujo que tiene, en este caso, mi roca reservorio, roca de yacimiento. Con esto, pues, determinaría en un principio, cada una de estas propiedades se estima mediante el uso primero de registros y luego estos registros, pues, más adelante serán calibrados con información que les diré. Vamos a entrar en cada uno de ellos. En cuanto a la arcillosidad, tenemos diferentes métodos para calcularla. Tenemos el método usando el gamma ray, el de densidad de neutrón, el del potasio, el del torio, el del SP, curva de sónico densidad, el del neutrón sónico y el resistivo. Cada uno de ellos va a generar o tiene estimaciones de diferentes formulaciones usando pues principalmente el registro del gamma ray, que es el que mide la radioactividad natural de la formación. Uranio, torio, potasio. También lo podemos tener cada una de las medidas con sus concentraciones espectrales, como de torio, de potasio y de uranio, la curva del potencial espontáneo, diferenciación del potencial eléctrico y la resistividad. Nuevamente, hacemos uso antes de hacer cualquier tipo de determinaciones de una distribución de la información que estoy recibiendo. Para esta manera, la calidad, así como la evalué en principio, la calidad del dato, ahora la voy a evaluar la calidad, voy a seguir evaluando la calidad de la información que estoy obteniendo. Presentaremos un set de ecuaciones para determinar el volumen de arcillas. Estas son un set de ecuaciones que principalmente van a usar gamma ray, pero puede usar cualquiera de los registros previos mencionados. En esta se hace un cálculo, un índice, y donde se determina proporcionalmente el volumen en aumento del rango de 0 a 150, de 0 a 200 API del gamma ray, más o menos se equivale en rango en aumento al volumen de arcillosidad presente en la formación. Muchas de las ecuaciones pues van referente directamente al gamma ray, otras a las edades de las formaciones. Aquí tenemos pues el registro de gamma ray, cómo está de manera directa relacionada con las lecturas. En función de sus rangos, podemos estimar cuál sería la formación que estaría pasando el registro en ese momento. Entonces tenemos rangos para las principales rocas sedimentarias, lutita, arenisca, caliza, y también en su parte espectral. Esto nos permitirá ser más o menos, estimar más o menos qué formación litológica estoy atravesando en ese momento. Aquí tenemos un ejemplo de un registro de arcillosidad, de volumen de arcilla a partir de un gamma ray. Donde pues lo que les comentaba, que las proporciones, los volúmenes de 0 a 150 o de 0 a 200, como aparece acá, si aumenta este contenido la magnitud del valor de gamma ray, pues aumentaría también el volumen de arcillosidad presente. Seguidamente hablamos de la porosidad. Les voy a comentar los diferentes métodos que existen, en su mayoría, para determinar la porosidad a partir de un registro. Tenemos el método de densidad de neutrón, el método de neutrón sónico, el método de densidad, el método del sónico, el método del sónico de cizalla, el método de resistividad profunda y el método de resistividad somera. Nuevamente, antes de obtener la información, necesito hacerle también un control de calidad, una distribución normal a cada uno de estos registros, ver los valores anómalos que me permitirían ir en los intervalos y también a los productos que determinaría, en este caso el registro de porosidad, también daría este tipo de distribución.
Las diferentes ecuaciones que tenemos para determinar las porosidades, tenemos una a partir del registro de densidad, una a partir del registro de densidad de neutrón. Esta segunda ecuación es usada ya directamente para el caso cuando se tienen, tanto la de arriba, especialmente la de abajo, cuando se tiene yacimientos de gas. Se ve levemente deflectada la señal de la densidad y del neutrón cuando hay la presencia de gas hidrocarburo. Mediante el registro sónico para formaciones consolidadas y para formaciones no consolidadas, y a través del registro de resistividad, donde pues usa principalmente el registro de resistividad, el registro y el registro de un registro de saturación de agua. Aquí tenemos un par de ejemplos de registro de la curva de registro de resistividad, donde pues mostramos que a partir de densidad de neutrón tenemos los volúmenes de porosidad estimados para una formación, para un intervalo de una formación. Y va de 0 a 1, alrededor, por ejemplo, en el ejemplo que está a la izquierda, alrededor de 20% promedio. Ya la parte más final, sí, la porosidad es bastante baja. Y el de la derecha tiene alrededor de 20 a 30%. Seguidamente viene la saturación. Tenemos diferentes métodos para obtener un registro de saturación. Tenemos a través del método de Archi, utilizando registro. Método de Archi, a través del método de arcillas laminadas, a través del método de arcillas dispersas, a través del método de arcillas dispersas, de agua, Indonesia, Nigeria, Smith. Todo esto me va a permitir un despliegue de ecuaciones, haciendo relaciones principalmente a varios curvas de registro obtenidas previamente durante la perforación o por medio de guaya. En esta primera de Archi es muy utilizada para saber la saturación de una formación, principalmente formaciones limpias, es decir, con bajo contenido de arcillosidad principalmente, donde pues relaciona coeficientes de tortuosidad, de cementación, de saturación, la porosidad previamente ya calculada y la resistividad total de la formación. Seguido viene ya otro set de ecuaciones que van a permitir poder obtener una estimación de la saturación cuando las formaciones son un poco más complejas en cuanto a su composición química, como contenido de arcillosidad, cementación o presencia de algún tipo de fluido como agua. Tenemos un ejemplo de un set de registros ya previamente. Ya llevamos tres principales propiedades, que son el volumen de arcillosidad, el volumen de porosidad y el volumen de saturación. Con los diferentes registros gamma ray, tenemos el de resistividad, el de densidad de neutrón, y obtenemos pues las curvas de una saturación. En estos dos tracks que estoy señalando acá, tenemos tanto la saturación de agua como la saturación de hidrocarburos. Y en el último track pues tenemos el volumen de arcillosidad con el contenido, con el volumen de porosidad efectiva. Seguidamente, una de las principales y últimas propiedades de calidad de roca y yacimiento, que es la permeabilidad. En cuanto a los métodos para determinar la permeabilidad con registros de pozo, tenemos el método de Timo, el método de Warren-Rose, que es muy usado en petróleo de gravedad mediana, el método de Warren-Rose para gas seco, método a través de la resonancia magnética nuclear, método de los tres fluidos, que son agua, gas y crudo y gas, Coates and Dumanugar, el de Tixer, el de Warren-Rose, y las diferentes despliegues de ecuaciones que me permiten relacionar diferentes registros previos ya calculados para que me den una estimación de la permeabilidad. En esta primera ecuación de Timo, que es bastante utilizada, utilizan dos principales previos registros calculados, que es el registro de porosidad total y un registro de saturación de agua irreducible.
Seguidamente, las ecuaciones empiezan a ponerse un poco más complejas, pero es debido también a la complejidad de la formación que consigue. Tenemos el de Williams-Ross para petróleo con gravedad mediana, algo bastante específico. El de Williams-Ross para gas seco. El método de los tres fluidos, utilizando esto ya con un previo registro especializado de resonancia magnética nuclear que tenga el pozo. El registro de Newman-Noir, este es bastante usado también, ya que introduce pues, coeficientes que van directamente a proporcionar a la densidad de la formación, al registro de saturación y al registro de resistividad, tan como el de porosidad. Seguidamente tenemos otras tres más que están relacionadas con la resonancia magnética nuclear y que me permiten caracterizar desde el punto de vista de permeabilidad, generar una estimación un poco más cercana al valor que esperaríamos en obtener en una data directa. Tenemos un ejemplo de registro de permeabilidad. El registro de permeabilidad pues, tiene una escala logarítmica que va desde 0.01 en este caso hasta 10.000 milidarcy. Es también vista como la permeabilidad puede ser vista en 2D o en 3D, sin embargo es una unidad de área. Y solamente permite pues, obtener la capacidad de flujo de una formación en un intervalo. Ya realizamos estas cuatro estimaciones: volumen de arcillosidad, el volumen de porosidad, la saturación y la permeabilidad. Todo esto son estimaciones de registro. Sin embargo, cada uno de estos registros, cada uno de estos volúmenes requieren y necesitan ser calibrados para verificar que la información que estoy obteniendo o la información que voy a dar para generar una evaluación bastante eficiente y efectiva sea lo más cercano a la realidad. Para el volumen de la arcillosidad es común usar, determinar volúmenes de arcillosidades en secciones finas. ¿Sí? Esto permite, estos volúmenes obtenidos son bastante parecidos, pudieran ser bastante parecidos al intervalo en estudio. Mientras más niveles de secciones finas tenga, pues mucho más cercano, y los volúmenes que tenga allí en las secciones finas puedas compararlos como método de calibración. El otro es usando descripciones sedimentológicas sobre los ripios o muestras de núcleo, muestras de pared, donde también puedo determinar directamente el volumen de arcillosidad y introducirlo como punto de calibración en las curvas. Para la porosidad, la saturación y la permeabilidad voy a hacer uso de análisis especiales, análisis de rutina, en núcleos y muestras de pared. ¿Sí? De esa manera voy a poder calibrar, ajustar mi curva de registro estimada con las ecuaciones previamente comentadas y hacerlo lo más cercano a estos puntos de calibración en diferentes niveles e intervalos que tenga. El rock typing. Tipos de roca en petrofísica y su relación con los gargantas porales. Cuando hablamos de tipos de roca en petrofísica y las gargantas porales, hacemos principalmente relación directa de dos principales propiedades previamente explicadas, que es la porosidad y la permeabilidad. La porosidad me indica capacidad de almacenamiento, y permeabilidad, capacidad de flujo que pueda tener en un intervalo previamente estudiado. Cada una de ellas tiene una relación directa, una principalmente con el contenido de grano. La porosidad es independientemente o indirectamente independiente del tamaño de la disposición en que se encuentran los granos. Mientras que la permeabilidad sí depende de ese volumen de tamaños de grano que tenga en la formación. Mientras más pequeño pues sea el volumen de contenido de finos, la permeabilidad va a ser cada vez mejor. Nosotros tenemos ejemplos en geología de, por ejemplo, un arreglo muy pequeño que consistiría en una lutita,
donde tiene pues muy buenas porosidades, pero la capacidad de conexión de cada uno de estos poros es muy baja. Y también tenemos inversamente en cuerpos como arenisca, donde tenemos pues una disposición un poco más grande, de repente tenemos porosidades un poco alrededor de 10-15% o menos, y tenemos muy buenas permeabilidades. Porque ya aquí el contenido de fino es más bajo. Cuando hablamos de tipos de rocas, o también llamados petrofacies, hablamos de una unidad de capacidad de flujo que tiene pues una consistencia entre la porosidad, la permeabilidad, la saturación de agua irreducible y el radio de gargantas de poro. Principalmente el radio de gargantas de poro se obtiene a partir de las pruebas de inyecciones de mercurio que se realizan en las pruebas de núcleo. Esto pues cuando se tiene en una primera instancia, queremos saber cómo son nuestras unidades de capacidad de flujo en un yacimiento. Hacemos una correlación entre lo que sería la porosidad y la permeabilidad de las muestras obtenidas a partir de núcleos o a partir de muestras de pared o a partir de ripios también. Estos análisis en laboratorio, un cross-flow entre ellos, me van a dar de manera eficiente, pero me van a ayudar a expresar pues, en términos de la calidad de la roca. ¿Qué unidades de flujo tengo? ¿Qué unidades de capacidad de flujo tengo? Con solo visualizar. Sin embargo, el método utilizado a partir de las inyecciones de mercurio es el que me va a dar realmente cuáles serían esos radios de gargantas de poro. Los tipos de rocas o petrofacies primeramente se van a determinar utilizando el volumen de mercurio que es inyectado en las muestras de núcleo o en las muestras de pared, donde voy a hacer una distribución de ese volumen en función de los radios que me está dando esas presiones capilares de los ensayos en laboratorio. Eso me permitirá determinar de manera directa cuál es ese intervalo o ese rango de los radios que tenga en mi formación asociado a gargantas porales. Seguidamente voy a visualizar una correlación entre lo que sería la presión capilar y el volumen de saturación de mercurio inyectado. Como yo tengo porosidad y permeabilidad en este mismo nivel obtenida de laboratorio, puedo obtener cuándo inicia la porosidad cuándo estaría relacionado esta saturación de mercurio en función a la presión capilar, cuánto estaría en una microporosidad o cuánto estaría en una macroporosidad, debido a que cada una de estas muestras tiene una porosidad y una permeabilidad calculada. Tanto el método como estimación del obtenido por la correlación y cross-flow entre permeabilidad y porosidad y comparándolo con el método de las rayos del rock typing a partir de las presiones capilares, obtenemos una comparación entre ambos, donde por ejemplo tenemos 5 principales rangos de petrofacies o facies, de petrofacies o tipos de roca, mega, macro, meso, micro y nano, donde cada uno de ellas pues te indican las dimensiones del radio. ¿Qué ventaja hay el método de rock typing a partir de las inyecciones de mercurio versus el estimado a partir de la porosidad, del cross-flow entre CAFI o permeabilidad porosidad? El radio de garganta poral puede ser medido y cuantificado, mientras que el de la permeabilidad, el del CAFI es adimensional. Segundo, el radio de garganta poral puede ser determinado por presión capilar y relacionado a valores de permeabilidad y porosidad. Y por último, si 2 de las 3 variables de calidad de roca, que son la permeabilidad, la porosidad y los radios de garganta porales, con las ecuaciones de Wheeler y Pigman pudiera determinar las otras. Fases petrofísicas.
Cuando hablamos de fase petrofísica nos referimos a las unidades hidráulicas que pudieran presentar mi reservorio, mi yacimiento. Estas unidades petrofísicas tienen principalmente similitudes en las 4 propiedades previamente explicadas, en que también están en el rock typing, una unidad de capacidad de flujo, que son la porosidad, la permeabilidad, la saturación de agua irreducible y las gargantas porales. Estos me van a permitir desglosar por las zonas mejores o peores en cuanto a sus capacidades de fluir el fluido que está allí. Por lo tanto, entonces representan un indicador de la calidad de flujo y del almacenamiento. Aquí tenemos un ejemplo de unas unidades hidráulicas, 5 unidades hidráulicas, donde tienen diferentes rangos, cada uno caracterizados entre lo que sería su porosidad efectiva, el volumen de acidosidad y el índice de las zonas, la FCPI. ¿Qué me dan? Pues, ¿cuál sería la zona o el intervalo con mejores propiedades de porosidad, de permeabilidad y saturación de agua irreducible y de radio garganta poral? En algunos casos es muy común en los clásticos determinar que tanto las unidades, sus unidades hidráulicas coinciden fuertemente con su fase sedimentaria. Por lo tanto, cada fase sedimentaria tiene unas características también propias de calidad de fluido o de lo que sería calidad de almacenaje y calidad de flujo. Sin embargo, en carbonato eso no es muy común. Depende principalmente de, no depende principalmente, de hecho, no está ligada a lo que sería la fase sedimentaria. Una de las razones es que durante los procesos de genéticos tardíos, gran parte de las propiedades iniciales de los carbonatos son borradas y son cambiadas. Algunas veces mejoradas y otras veces son disminuidas. Algunos análisis que involucran la petrofísica. Tenemos la caracterización y modelos de petrofísica avanzada. Dentro de ellos tenemos, la petrofísica puede hacer modelos de procesos de integración petrofísica, identificación y caracterización de unidades de flujo a partir de registros, arquitectura estratigráfica del yacimiento, perfiles de saturación de agua versus la profundidad, el NECMEI por tipos de poros y unidades de flujo. En cuanto a permeabilidades relativas, se puede hacer un flujo fraccionario y estimaciones de cortes de agua. En cuanto a física de roca y caracterización sísmica de yacimiento, se puede hacer importancia en la sísmica para la construcción de modelos de yacimiento, variación espacial de propiedades petrofísicas y propiedades elásticas en relación con propiedades acústicas. Dentro de este set de análisis que involucra la petrofísica, tenemos el de las imágenes microresistivas. Estas imágenes son obtenidas a través de registros de resistividad y realmente lo que hacen es que se miden estas diferenciales de eléctricos, estos diferenciales de potenciales eléctricos muy cercanas a la cara del pozo. Una vista, se obtiene casi que una vista completa, 360 grados, de lo que visualiza, de lo que está en la cara del pozo a lo largo de la perforación. Esto nos permite, estas imágenes nos permiten identificar y caracterizar fracturas en yacimiento de gas profundo y no convencional, identificación de esfuerzos característicos in situ que resultan cuando se perforan pozos por sobrebalance, identificación de intercalaciones de gas en yacimientos no convencionales de baja permeabilidad y caracterización de las fracciones de porosidad secundaria en yacimientos carbonáticos fracturados. Les voy a presentar un modelo, les voy a presentar principalmente lo que se puede obtener rápidamente a partir de las imágenes microresistivas. Caracterizaciones estructurales para la integración geológica, muy importante, identificación de fallas, fracturas, pliegues y otras discontinuidades, mejorando el modelo de estructura del yacimiento y la determinación de barreras o vías de referencias al flujo. En cuanto a las características geomecánicas, determinación del estado de estrés in situ, optimizando el modelo geomecánico del yacimiento y su productividad. Adicionalmente, se disminuyen eventos no deseados
en la perforación del pozo en futuras perforaciones. Propiedades petrofísicas, bueno, cálculo de la solución de volumen de arcilla, porosidad, permeabilidad, el NPG, el tamaño de grandes escogimiento de unidades hidráulicas, mejorando la estimación y reservas productivas y maximizando el recobro de hidrocarburos. Y por último, características sedimentarias, determinación de estructuras, estructuras sedimentarias tales como estratificación, laminación, estilolitas, y muchos otros elementos a escala multimétrica que permiten conocer mejor el ambiente depositacional y predecir sus características. Aquí tenemos un set de registros de un intervalo con imagen microresistiva, donde podemos, pues, en el lado izquierdo, podemos apreciar cómo, pues, tenemos las diferentes discontinuidades llamadas fracturas naturales, mientras que del lado derecho tenemos otro set donde conseguimos también las discontinuidades, fracturas naturales, pero también conseguimos unas discontinuidades verticales. Las primeras son generadas por la deformación regional que impera en el medio geológico, y las segundas son generadas durante la perforación. Estas segundas son las que son muchas veces responsables de las pérdidas de circulación que tienen durante la perforación. Bueno, con esto culmino esta charla de caracterización petrofísica y yacimiento de gas y de petróleo. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia?